Nos vamos a iniciar con la parte del seminario del día de hoy. La parte que voy a llegar a exponer va a ser con respecto al pie diabético. Mi nombre es Mayumi Ñaña Reyes. Bueno, vamos a empezar con la parte de la definición del pie diabético, ¿no? Nosotros ya sabemos que esta presentación del pie diabético va a ser la complicación, va a ser una de las complicaciones crónicas que se van a llegar a presentar de la patología o de la enfermedad de la diabetes, ¿no? La cual se va a llegar a definir como una alteración clínica de base etiopatogénica, es que la base etiopatogénica va a ser la neuropatía, y esta va a estar inducida por la hiperglicemia mantenida, en la que se puede llegar a presentar o no la existencia de isquemia, pero previamente a un desencadenamiento traumático, este puede llegar a producir tanto lesiones o hasta llegar a las ulceraciones a nivel de la piel. Básicamente, nosotros tenemos que llegar a distinguirlo como, por ejemplo, de algunas alteraciones traumáticas que se dan también en el pie en casos de traumatismos, por ejemplo, ¿no? La diferencia en el pie diabético es que va a haber una alteración neuropática. Esto es lo que lo va a llegar a diferenciar de las otras presentaciones que se pueden dar. Como vemos en la imagen, estas ulceraciones se pueden llegar a presentar en determinadas partes del pie con determinados grados de ulceraciones que se pueden llegar a observar en la imagen, que posteriormente vamos a ir explicándolo. Unos datos muy importantes que tenemos que tener en cuenta es con respecto a la epidemiología, en el cual se llega a mencionar que a nivel mundial, cada 30 segundos se llega a amputar algunas partes del miembro inferior a causa de la diabetes. Ahora, dentro de las amputaciones, que también sabemos que se van a llegar a realizar, por ejemplo, en accidentes de tránsito o en algunos traumatismos que se pueden llegar a presentar, pero vemos que cada 7 de cada 10 amputaciones que se producen a nivel de la pierna, estas se van a realizar en los pacientes diabéticos. Ahora, entre un 15 y el 25% de la población diabética, alguna vez estos van a llegar a tener ulceraciones en el pie en algún momento de su vida. Ahora, en países en vías de desarrollo, como es en nuestro país, se llega a calcular que el 40% de los recursos disponibles se dedican específicamente al tratamiento de esta enfermedad del pie. Ahora, cada año, 4 millones de personas van a llegar a tener una ulceración debido al pie diabético. El 85% de las amputaciones son prevenibles, es por ello muy importante la parte de la prevención en estos pacientes que vamos a mencionar. En la parte del pronóstico se menciona que la mitad de estos pacientes van a llegar a alcanzar la mortalidad a los 3 años de las amputaciones que se van a llegar a realizar. También se menciona que va a ser un problema de salud pública porque va a llegar a requerir altos costos y altas consecuencias. Ahora, la incidencia de un nuevo episodio tras una amputación va a llegar a ser alrededor del 50% a los 5 años, ¿no? Acá se llega a mencionar que estas amputaciones pueden llegar a ocasionar en los pacientes tanto una incapacidad parcial o una incapacidad definitiva. Ahora, con respecto a la fisiopatología, nosotros tenemos que saber la parte de la fisiopatología, como cualquier otra patología, ya que nos va a llegar a servir esto para hacer un buen diagnóstico y posteriormente hacer un buen tratamiento, ¿no? Entonces, para hacer nosotros un buen tratamiento, nosotros tenemos que llegar a conocer tanto los factores etiopatogénicos que van a llegar a actuar o que van a llegar a producir las lesiones, así también como la fisiopatología de las mismas. Aquí en este gráfico vamos a observar, vamos a ver cuáles son estos factores, ¿no? Los factores tanto neuropáticos, las enfermedades vasculares, y también se pueden llegar a producir o ver la presencia de las infecciones. Ahora bien, la patología de los pies en los pacientes diabéticos va a ser producido por un traumatismos mínimos, los cuales van a llegar a tener o desembocar finalmente en las úlceras cutáneas. Ahora, la presencia tanto de estos factores que mencionamos, ¿no? Tanto los factores neuropáticos, las enfermedades vasculares o las infecciones, así como también la reducida movilidad articular que se puede llegar a producir en estos pacientes,
hace que el paciente diabético se vuelva cada vez vulnerable a lesiones o a problemas que se pueden llegar a presentar en el pie. Bueno, ahora vamos a ver que en la parte neuropática vamos a ver que va a haber una pérdida motora, vamos a ver una pérdida a nivel sensorial y también una afectación autonómica. En la pérdida motora, esto puede llegar a afectar específicamente a los músculos del pie, ¿no? Puede llegar a producir debilidad, incluso atrofias, y esto va a llegar a dar lugar a deformaciones en las articulaciones, que a su vez estos van a llegar a inducir el cambio en la presión sobre la superficie o la parte plantar anormal que se va a llegar a producir en estos pacientes, y de esta forma se va a llegar a dar la formación de los callos, que estos callos van a ser los precursores para que se lleguen a iniciar las formaciones de las úlceras. En la parte de la pérdida sensorial, esta va a llegar a favorecer la formación de las ulceraciones. ¿Por qué? Ya que este va a llegar a reducir se va a observar la pérdida de la sensación o la pérdida de la percepción del dolor. Y esta pérdida de la percepción del dolor va a llegar a predisponer que la detección de estas lesiones sean cada vez más tardías o en estados cuando ya el pie esté avanzado, ¿no? Ahora, alguna afectación, las afectaciones autonómicas que se van a llegar a presentar, este va a hacer que haya una disminución en la sudoración de los pies, lo cual se denomina la anhidrosis, lo cual va a llegar a ocasionar la aparición de la piel seca. Y esta aparición de la piel seca va a llegar a ocasionar o va a llegar a predisponer al pie a que se formen como grietas, fisuras, lo cual también a su vez va a ser como que una puerta de entrada para el proceso de infecciones, que es muy frecuente en estos pie diabéticos. Eso con respecto a la neuropatía, ¿no? Cada una de estas partes que hemos analizado, vamos a ver lo que va a ser uno de los factores para que se llegue a producir las ulceraciones diabéticas en el pie. Dentro de la enfermedad vascular se van a llegar a observar tanto alteraciones microvasculares y las alteraciones macrovasculares. En las alteraciones macrovasculares vamos a ver que va a haber una alteración en las estructuras y por ende va a haber una oclusión o un estrechamiento en los vasos. Básicamente, estos pueden estar relacionados en que las arterias pueden llegar a presentar determinadas calcificaciones de menor o de mayor grado, lo cual va a llegar a producir la isquemia, la falta de irrigación a determinadas zonas. En la parte microvascular vamos a ver unas alteraciones en las estructuras vasculares, tanto en el adelgazamiento de los capilares, así también como alteraciones en la funcionalidad. Se va a observar las formaciones de fístulas arteriovenosas. Esto básicamente está relacionado a las circulaciones colaterales que se van a llegar a formar, ¿no? Y toda esta parte de la enfermedad vascular va a llegar a producir una disminución de la sangre a nivel capilar, y por ende no va a haber una correcta irrigación del pie. Si no va a haber una correcta irrigación del pie, no va a haber una correcta oxigenación de las células, no va a haber una correcta nutrición de las células de las partes distales del pie, y por ende, y además sumarle a esta que el paciente tiene, por ejemplo, algunas comorbilidades o presenta anemias o presenta desórdenes nutricionales, lo cual le va a ser muy propenso a que este pie diabético o a estas úlceras diabéticas que se formaron por unos traumas mínimos sean cada vez más propensos a las infecciones. Y cuando ya nosotros tenemos un pie infectado, con ulceraciones, incluso ya tenemos estas ulceraciones, llegan hasta la parte del hueso, es mejor hacer un tratamiento de las amputaciones, que vamos a verlo posteriormente, ¿no? Bueno, esto es con respecto a la fisiopatología. Ahora vamos a ver la evaluación del pie diabético, ¿no? Cada vez que nosotros observemos o nos llegue a nuestra consulta un paciente que tenga diabetes, nosotros tenemos que hacer el análisis o la inspección del pie diabético. Y tenemos que evaluar cada uno de los factores que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en la parte dermatológica, tenemos que evaluar tanto el estado de la piel, observar la coloración de la piel, si está edematizado
observar el grosor, donde se han llegado a formar la presencia de los callos, porque estos se van a llegar a formar en zonas donde va a haber mayor presencia de la presión, ¿no? Si hay sequedad, si hay agrietamiento, si es que hay o no transpiración del pie, porque vamos a ver si es que no hay transpiración del pie, va a haber una afectación autonómica, ¿no? También verificar, observar si es que hay presencia de infecciones, si el paciente presenta, por ejemplo, algunas micosis, hongos en las uñas o en las interdigitales, ver, observar si es que hay ulceraciones a las ampollas, si es que estas ampollas sangran o no sangran, ¿no? Esto con respecto a la parte dermatológica. En la parte musculoesquelética, observar que se pueden llegar a producir determinadas malformaciones, ¿no? Malformaciones o deformaciones como los dedos en gatillo o los dedos en garra, o también se pueden llegar a producir las atrofias musculares. En la evaluación neurológica, para este momento nos vamos a llegar a servir de algunos instrumentos para poder evaluar la parte neurológica del pie en los pacientes. Como ya muy bien sabemos, podemos valernos del monofilamento 10 gramos para observar o para ver la presencia si es que el paciente tiene no sensibilidad en determinados puntos del pie, ¿no? También podemos ver si el paciente con la ayuda del diapasón siente las vibraciones de este, también los reflejos del tobillo o la sensación de pinchazo. En la evaluación vascular tenemos que evaluar tanto los pulsos en el pie, ya sean los pulsos pediales, los pulsos tibiales o los popliteos, así también como un análisis del índice tobillo-brazo. Ahora, ya hicimos la evaluación del pie diabético, ya vimos con respecto a la fisiopatología. Ahora vamos a ver con respecto a las clasificaciones. Estas clasificaciones, existen tres tipos, pero la que se va a llegar a utilizar o se utiliza para poder hacer la clasificación tanto de úlceras o de lesiones preulcerativas en el síndrome del pie diabético es la clasificación de Wagner. En esta clasificación de Wagner nos van a llegar a presentar 6 grados de lesiones que nos vamos a llegar a valer de la imagen en el 6 grados de lesiones, ¿no? Porque vamos a observar lesiones y las características de estas lesiones. Si nosotros vemos a un paciente que nos muestra del pie o hacemos la inspección, que no va a haber ningún tipo de lesión, pero sí el pie va a estar en riesgo. En riesgo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a observar callos, vamos a ver que las cabezas de los metatarsos van a estar prominentes, los cuales nos va a dar un indicio de que ya se está produciendo algunas deformidades óseas, los dedos se engarran, ¿no? En el tipo 1 vamos a ver que van a haber ulceraciones, sí vamos a ver ulceraciones, pero ulceraciones superficiales, en las cuales solo vamos a llegar a observar la destrucción del espesor solamente a nivel de la piel. Pero ya en el grado 2 también vamos a ver ulceraciones, pero estas ulceraciones van a ser más profundas, en las cuales vamos a ver que nosotros vamos a observar ya no solamente la parte de la piel, sino la grasa, podemos observar incluso los ligamentos, pero sin afectar la parte del hueso. Y podemos llegar hasta los ligamentos, pero sin observar el hueso. En la parte del grado 3 ya vamos a ver ya las úlceras profundas, sí, como el grado 2, pero aquí vamos a observar ya los abscesos. Incluso se llega a mencionar que se pueden ya producir las osteomielitis, ¿no? En los cuales vamos a ver que las lesiones a las ulceraciones van a ser cada vez más extensas, van a ser profundos. Como va a haber absceso, obviamente vamos a ver las secreciones, incluso percibir el mal olor en este pie o en estas lesiones que se están produciendo. En el grado 4 ya vamos a ver un grado ya de gangrena, pero una gangrena limitada. Vamos a ver que una parte del pie del dedo va a estar necrosada, que puede ir a la parte del pie o también puede llegar a afectar la parte de los dedos, que puede ser el talón o también la parte de la planta. Ahora, en el grado 5 ya vamos a ver una gangrena extendida, extensa, que puede llegar a incluso afectar a todo el pie, al pie del paciente diabético, ¿no? Tenemos que recordar cada una de estas clasificaciones porque esto básicamente nos va a llegar a ayudar a orientar sobre qué tipo de tratamiento o qué medidas tenemos que hacer en cada una de los grados que se va a llegar a presentar, ¿no?
Frente al tratamiento, voy a llegar a mencionar que va a existir dos tipos de tratamiento, tanto el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico, vamos a ver que en la parte preventiva, como cualquier otra patología, va a ser uno de los primeros pasos que se tienen que tomar que se tiene que tomar para hacer frente a cualquier paciente diabético y llevarlo a un buen control general de la diabetes. Obviamente, ¿qué es lo que tenemos que prevenir? Tenemos que prevenir la diabetes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar a nuestros pacientes a los niveles de glucosa en sus rasgos óptimos, controlar la presión arterial, así también como mantener en los valores normales los niveles de glucosa. Y también en la parte no quirúrgica podemos incluir los medicamentos, tanto antibióticos, antiplaquetarios o también medicamentos anticoagulantes para poder tratar las úlceras si la infección progresa incluso después del tratamiento preventivo. Estos antibióticos vamos a llegar a utilizarlos de acuerdo a la gravedad en la cual los vamos a llegar a observar el pie diabético, ¿no? Porque como ya vimos en la clasificación de Wagner, vamos a ver que en el grado 0, por ejemplo, no hay infección, no hay obviamente que en ese momento no vamos a utilizar antibióticos, ¿no? Por eso tenemos que llegar a observar el grado de la lesión y poder recién ahí determinar qué tipo de antibióticos se pueden llegar a dar. Ya en la parte quirúrgica, básicamente, la parte quirúrgica se va a llegar a aplicar cuando obviamente el tratamiento no quirúrgico no va a llegar a curar con éxito los problemas del pie en el paciente. Se pueden llegar a considerar obviamente las cirugías. Y varias opciones de la parte quirúrgica en las cuales podemos hacer es, por ejemplo, la eliminación o el desbridamiento del tejido en descomposición o muerto en el pie. También se pueden llegar a realizar algunas determinadas amputaciones mayores o amputaciones menores. Recordemos que las amputaciones mayores van a ser aquellas que van a estar por encima de la rodilla o amputaciones menores cuando están debajo de la rodilla. También vamos a ver que, como mencionamos, vamos a ver la afectación a nivel vascular, ¿no? Entonces, en estos casos se pueden llegar a utilizar la realización de bypass arterial para poder enfrentar la parte de la enfermedad vascular periférica. También podemos hacer las cirugías endovasculares en las cuales podemos llegar a colocar los stents, que estos son pequeños dispositivos que se pueden llegar a utilizar para mantener abiertos los vasos sanguíneos y haya una mejor irrigación a las partes distales del pie. Ya conociendo a la parte quirúrgica, o bueno, a la parte del tratamiento tanto no quirúrgica y quirúrgica, vamos a ver qué es lo que podemos hacer cuando estemos frente a un paciente con determinados grados de Wagner, ¿no? Por ejemplo, en el grado 0, la cual se presentaban las lesiones sin lesión, pero el pie estaba en riesgo, solamente acá podemos aplicar la parte no quirúrgica, la parte preventiva, ¿no? Como el control de la glicemia, recomendar al paciente un calzado adecuado, mantener el control de la obesidad, el alcoholismo y la presión plantar. También podemos llegar a observar si es que hay algunas lesiones preulcerativas como la sequedad, la hiperkeratosis, la presencia de ampollas, llegar a tratar, por ejemplo, las uñas encarnadas, que posteriormente estos pueden llegar a producir algunas lesiones, ¿no? Y dar el inicio de las úlceras. Ya en el grado 1, en las úlceras superficiales, podemos recomendar al paciente que tenga un reposo absoluto del pie lesionado durante unas 3 o 4 semanas para poder así reducir las presiones a nivel de los pies, ¿no? También se recomienda hacer una limpieza diaria con suelo fisiológico y mantener el medio húmedo para que éstas se puedan llegar a cicatrizar mejor las heridas y hacer la valoración o la observación de estas lesiones cada 2 a 3 días. Y en las úlceras profundas, podemos llegar a recomendar al paciente un reposo absoluto, ya no solamente por 3 o 4 semanas, sino ya un reposo absoluto, tener o ver mantener una observación en la aparición, si es que hay aparición de signos o no locales de infección, como por ejemplo la presencia o no de celulitis, el exudado purulento, que es el pus. También es muy recomendable en este caso ya hacer el debridamiento quirúrgico de los tejidos necróticos que se están observando y también como ya es la parte infecciosa, la parte de la presencia
podemos llegar a observar si es que hay infección, la parte del inicio del tratamiento con antibióticos o también con analgésicos si el que paciente llega a presentar dolor, ¿no? En la parte ya de las úlceras profundas, más los abscesos, en los cuales vamos a ver, ya vamos a llegar a detectar zonas en las que sí ya va a haber infección, sí o sí. Vamos a ver celilitis, abscesos, las osteomielitis, que son muy característicos. Se llega a recomendar la hospitalización del paciente de forma urgente para iniciar el desbridamiento quirúrgico, así también como ya iniciar un tratamiento antibiótico vía parenteral. Ya en las gangrenas limitadas, esta se va a requerir la hospitalización urgente del paciente y la valoración del componente isquémico. Acá lo que también se llega a recomendar va a ser la parte de la revascularización para poder así evitar una amputación o tal vez conseguir que esta amputación pueda llegar a realizarse en zonas más distales de la extremidad. Y por último, en la parte de la gangrena, que va a ser ya una lesión generalizada del paciente, obviamente la única forma de tratamiento en este caso va a ser la parte de la amputación, ¿no? Depende una amputación mayor o una amputación menor, de acuerdo a la localización de la úlcera que va a llegar a tener el paciente. Con eso concluyo, doctor, mi exposición. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿El otro ponente quién es? El otro ponente es... Diego. Me toca. Te toca, Elías. Yo pensé que era último. Buenas noches, doctor. Me toca a mí. Gracias, muy amable. Ortega. Voy a proyectar pantalla. A ver. ¿Se logra apreciar, doctor, la pantalla? Sí, se ve, muy bien. Muy bien, ahora vamos a tocar el tema de trombosis venosa profunda. Yo soy el alumno Elías Ortega y vamos a empezar. Algo breve, algo sucinto, vamos a tocar los principales puntos de trombosis venosa profunda. Bien, vamos a ir con el puntero un ratito, el puntero, ya. Bien, empezamos normalmente por la definición, ¿no? La definición de una trombosis venosa profunda va a ser la formación de uno o más coágulos justamente a nivel de la vena profunda. Ahora, esta vena profunda puede ser una vena de los miembros superiores o de los miembros inferiores, pero normalmente cuando hablamos de TBP o trombosis venosa profunda nos estamos refiriendo a las extremidades inferiores. Ahora, esta trombosis venosa profunda lo podemos clasificar de dos tipos, una proximal y una trombosis profunda distal. Proximal, como su propio nombre lo indica, cercano, bueno, próximo a lo que es la línea media o la línea umbilical, ¿no? La línea por donde pasa justamente lo que unimos las crestas ilíacas, ¿no? Y la distal ya por debajo de la rodilla. Entonces, todo trombo, bueno, claro, toda trombosis que se forme por encima de la rodilla, en caso de trombosis venosa profunda en miembros inferiores, hasta como límite superior la espina ilíaca anterosuperior, ya estamos hablando de proximal, y por debajo de la rodilla estamos hablando de una trombosis venosa profunda de manera distal. Ahora, con respecto a los factores de riesgo, esto no me dejaba, acá dice factores de riesgo. Con respecto a los factores de riesgo, vamos a tener algunos transitorios, algunos relativos y algunos crónicos. Los pacientes con trombosis venosa profunda, algunos factores de riesgo relativos, puede ser justamente la inmovilización del paciente. El paciente justamente tiende a estar mucho tiempo en una posición no adecuada, en una posición que no posibilita la movilidad del mismo, de los miembros inferiores, que son propensos justamente a hacer trombos, este tipo de pacientes, ¿no? La inmovilización es un riesgo, un factor de riesgo relativo.
Otro, bueno, depende mucho del paciente qué tanto esté el grado de su IMC, porque la obesidad es un grado proinflamatorio. La obesidad se cataloga como un grado proinflamatorio, y si es un grado proinflamatorio es posible formador de coágulos, ¿no? Entonces, este también es un riesgo relativo, ya que se puede reducir, puede ser un factor modificable. El hecho también que sea fumador, algunos estudios reportan que los pacientes fumadores con alto consumo de tabaco tienden a realizar o tienden a hacer a futuro trombosis venosas profundas, ¿no? Y los pacientes postquirúrgicos, ¿no? Los pacientes que post de una cirugía normalmente pueden hacer, o quizás no normalmente, pero sí en algunas veces pueden cursar con una trombosis venosa profunda, ¿no? Los postquirúrgicos. Y acá también podemos agregar a las embarazadas, ya que las embarazadas son 5 veces más, o las pacientes en grado de gestación, son 5 veces más propensas a hacer una trombosis venosa profunda a comparación de las que no están gestando, ¿ok? Entonces son factores de riesgo relativos, factores de riesgo que no son, podríamos decir, agudos, o que van a depender mucho del paciente. Los factores de riesgo, bueno, moderadamente relativos, no quiero llamarlo absoluto porque no todos los pacientes que tienen este tipo de enfermedades van a hacer trombosis venosa profunda, pero sí los pacientes crónicos, ¿no? Por ejemplo, los factores del paciente. Se ha visto que las pacientes más añosas, los pacientes que tienen mayor edad, van a ser más propensos a formar trombosis venosa profunda, ¿no? Van a ser formadores de trombo. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden surgir justamente con un problema cardiovascular, una fibrilación auricular, los pacientes son menos propensos a la movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, la edad va a ser un factor que ya es crónico, que no se puede modificar porque justamente el envejecimiento es un proceso fisiológico, ¿no? Algunas enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome nefrótico, que se relaciona mucho justamente con los formadores de trombos, el estado proinflamatorio, como mencioné, obesidad, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, algunas enfermedades crónicas se pueden correlacionar justamente a lo que es formar trombos a nivel de la vena, a la venosa profunda, ¿no? Y otro, ¿no? Los pacientes que tienen por ahí problemas a nivel de la coagulación, por ejemplo, la trombofilia o alguna otra coagulopatía, pueden presentar algún caso de trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, si hablamos de factores de riesgo, quiero que no memoricen, quiero que lo sepan de esta manera, porque todos estos factores de riesgo se van a coadyuvar o van a ir a lo que es la tríada de Virchow, ¿no? Bien sabemos que la tríada de Virchow justamente nos va a servir para que los pacientes son propensos o no a poder hacer coágulos. Y la tríada de Virchow, bueno, básicamente se dice que es 3 parámetros: la hipercoagulabilidad, la lesión endotelial, la estasis venosa, ¿no? Ahora, la hipercoagulabilidad va a decir siempre cuando hay un aumento o una activación justamente de las plaquetas, ¿no? Ya que estas van a aumentar su adhesión. Entonces, es mucho tenemos que ver acá el factor plaquetario, ¿no? Las plaquetas. La lesión endotelial, bueno, hay traumatismos, por ejemplo, o lesiones vasculares, que pueden justamente conducir a la activación de algunos factores de coagulación. Estos factores de coagulación justamente en un futuro van a ser propensos de trombos, ¿no? Hay lesiones endoteliales justamente que pueden dañar el endotelio, que es la primera capa de los vasos sanguíneos, y que pueden justamente cursar con estado coagulable. Y la estasis, ¿no? Bueno, la estasis venosa básicamente se refiere a lo que es la disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Ahora, esta disminución puede provocar estasis ya sea porque está comprimida esa vena o porque está obstaculizada, ¿no? Entonces eso va a disminuir o va como que a alterar el flujo sanguíneo, ¿correcto? Entonces esa tríada de Virchow es muy importante porque la tríada de Virchow básicamente ya lo hemos visto en la coagulación intravascular diseminada que muchos han visto en los casos de pacientes COVID. Ahora lo vamos a ver justamente en la trombosis venosa profunda, ¿no? Estos 3 estados proinflamatorios que van a conducir a una formación de trombos más adelante, ¿no? Bueno, de esta imagen me voy a apoyar para ver justamente cuál es la clínica, ¿no? De los pacientes con trombosis venosa profunda. Bueno, la clínica básicamente es en un 88% los pacientes van a presentar un hinchazón. Un hinchazón para la gente, ¿no? Para nosotros va a ser un edema, que es una retención de líquidos a nivel de los miembros inferiores. Ahora nosotros debemos saber o nosotros debemos sospechar si este edema va a ser bilateral o unilateral. Si es bilateral, quizás podemos sospechar de un problema a nivel renal, ¿no? Pero si es unilateral, quizás nos podemos inclinar por una TBP, una trombosis venosa profunda,
Aunque no descartemos también por ahí problemas, pacientes con falla cardíaca, con fibrilación auricular, que presenten una edema bilateral de miembros inferiores, ¿no? Pero si es unilateral, que es lo que más frecuente se ve en TBP, podemos sospechar. Lo otro que pueden presentar los pacientes en la clínica es dolor. Los pacientes en un 65% de casos va a presentar lo que es el dolor, sobre todo el dolor a la palpación. Ya lo vamos a ver en los signos que voy a mencionar a continuación, los signos. Calor, el calor va a estar localizada a nivel donde está este tejido, esta piel eritematosa, dolorosa, también va a estar muy caliente, tenemos que palpar la temperatura, por eso la palpación es un criterio semiológico muy importante en estos pacientes con trombosis venosa profunda, y el eritema, ¿no? Entonces, esta va a ser la clínica principal de los pacientes que quizás puedan cursar con una trombosis venosa profunda, y podemos sospechar, ¿no?, de aquella enfermedad. Bueno, ya pasando a lo que es la sospecha diagnóstica, estos pacientes podemos hacerle algunas pruebas. Vamos a ver si un paciente viene con la clínica, ¿no?, de un miembro inferior edematizado, con dolor, caliente, y si es unilateral, a predominio unilateral, podemos sospechar de una quizás trombosis venosa profunda. Muchas veces la trombosis venosa profunda va a presentar algunos signos que son patognomónicos, como el signo de Hodgman, el signo de Perthes, el signo de Olo, que he traído. Bueno, tenemos la sospecha diagnóstica, no viene un paciente, tenemos la sospecha diagnóstica, y justamente he traído un video donde podemos ver efectivamente cómo estos pacientes, a ver cómo lo voy a reproducir un ratito. Aquí está. Aquí está. Para que vean justamente cómo se hacen las maniobras. Uy, ¿qué pasó? Aquí están algunas maniobras. Tenemos la maniobra de Homans, como vengo diciendo, los pacientes con trombosis venosa profunda, a la dorsiflexión del pie, los pacientes normalmente van a presentar dolor. Este pie se va a flexionar hacia la parte, como mirando la rodilla, una dorsiflexión porque cogemos el dorso, y justamente va a sentir dolor. La otra es el signo de Olo, la maniobra de Olo, donde justamente el médico va a apretar la parte posterior de la fosa poplitea, 2 centímetros abajo, toda la parte posterior de la pantorrilla, de los músculos gemelos, y va a sentir dolor. Y la otra es la maniobra de Trendelenburg, que lo ponemos al paciente de cúbito supino, como dice, ¿no? Colocamos un torniquete justamente a nivel del muslo, y le vamos a pedir al paciente que se coloque en bipedespación o se pare, y durante 30 segundos vamos a retirar el torniquete y vamos a observar el retorno venoso, sí o no, ¿no? Entonces vamos a sospechar justamente a los pacientes con esta maniobra de Trendelenburg, y los pacientes quizás están cursando con un problema obstructivo o trombótico para que este retorno no sea viable, ¿no? Esta es la maniobra de Trendelenburg, justamente se le está haciendo al paciente. Este video nos está indicando cómo le colocamos un torniquete. Inmediatamente nosotros debemos observar que hay un retorno venoso adecuado. La otra es la maniobra de Perthes, ¿no?, que es una maniobra también para ver si hay una posible trombosis venosa profunda del paciente, que igual lo colocamos al paciente de cúbito supino, ¿no?, y igualmente colocamos el torniquete y pedimos al paciente justamente que camine, ¿no?, que camine en expectación más o menos durante 20 minutos, aunque menos, no lo vamos a pedir tanto, quizás unos 10 minutos, para ver justamente si existe o no la posibilidad de un retorno venoso en este caso del paciente, o quizás podemos sospechar una presencia de edema. Entonces, esos son los signos que podemos sospechar justamente en los pacientes con trombosis venosa profunda. Tenemos la sospecha diagnóstica. Ahora, nosotros esta sospecha diagnóstica, por ejemplo, nos sale positivo en uno de estos 3 exámenes, y vamos a la puntuación de Wells. Esta escala de Wells es muy importante para nosotros justamente diagnosticar correctamente una trombosis venosa profunda. En la escala de Wells nosotros vamos a tener, como ven aquí, algunos parámetros donde van a dar una puntuación. Cada parámetro tiene una puntuación. Por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer, puntaje 1. Si un paciente tiene inmovilización, que era un factor de riesgo justamente para hacer trombosis venosa profunda, va a tener un puntaje de 1. Si el paciente tiene un reposo en cama mayor a 3 días o ha tenido una cirugía mayor en el último mes va a tener un punto. Si hay dolor en el trayecto del sistema venoso profundo, si hay edema en toda la extremidad, si hay pantorrilla con aumento de 3 centímetros, ¿no?, la pantorrilla con aumento de 3 centímetros, edema con fobia, ¿no?, edema con fobia,
si hay circulación venosa colateral, todos estos van a tener un puntaje de 1, ¿no? Entonces, si el paciente tiene más de 3 puntos, el paciente va a tener un riesgo alto de tener una trombosis venosa profunda. Si tiene 1 a 2 puntos, el paciente va a tener un riesgo moderado. Y si el paciente tiene ninguno de estos criterios de Wells para trombosis venosa profunda, no tiene ninguno, va a tener 0 puntos y que va a tener bajo riesgo de trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos la sospecha diagnóstica, el paciente justamente podemos sospechar, hacer una escala de Wells, por ejemplo, de 2 o de 3, tenemos una sospecha diagnóstica. El diagnóstico definitivo le pedimos primero un dímero D. Primero le ponemos un examen de dímero D. El dímero D, si está más de 500, nos va a confirmar justamente lo que dice la escala de Wells con una posible trombosis venosa profunda. Y posteriormente, para hacer el diagnóstico definitivo, pasamos al ecodoppler, ¿no? Al ecodoppler, donde justamente nosotros queremos observar ese trombo que, que podemos encontrarlo a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, el ecodoppler es el estudio patognomónico, el cual nos va a indicar si el paciente está cursando o no está cursando justamente con una TBP, una trombosis venosa profunda. Entonces, una vez teníamos la sospecha diagnóstica, hemos hecho el diagnóstico definitivo con estas 2 pruebas, pasamos al tratamiento. El tratamiento va a tener algunos objetivos. El objetivo justamente es evaluar la presencia de tromboembolismo pulmonar. Muchos de estos pacientes, o sea, es como que en esta trombosis venosa profunda, de este trombo este trombo se fragmentiza, ¿no? Se rompe y este trombo un pequeño pedazo de ese trombo que se ha fragmentado va a viajar justamente toda la circulación sanguínea y va a llegar a nivel pulmonar. Entonces hay que evaluar los pacientes quizás que tengan por ahí la presencia de tromboembolismo pulmonar. Eso es lo que tenemos poder sospechar, ¿no? Tromboembolismo pulmonar. Evaluar el riesgo de sangrado, hay que evaluar el riesgo de sangrado justamente porque estos pacientes van a necesitar anticoagulantes orales o los nuevos anticoagulantes orales, como la heparina, la warfarina en el tratamiento. Entonces hay que evaluar el riesgo de sangrado de estos pacientes. Y inicio en función de extensión y etiología de la trombosis venosa profunda, ¿no? ¿Qué tan extenso es la trombosis venosa profunda? Si hay 1 o 2, y la etiología de la misma, ¿no? Por ejemplo, puede ser una fibrilación auricular que esté causando este problema, entonces tratamos la causa, ¿correcto? Entonces, el tratamiento vamos a tener 3 tipos: el manejo expectante, el manejo primario y el manejo secundario, que pasamos a ver a continuación, ¿no? El manejo expectante, bueno, bien sabemos que lo primero que debemos usar en una trombosis venosa profunda son los anticoagulantes, pero ¿cuándo no anticoagulamos? Nosotros no vamos a anticoagular cuando la trombosis venosa profunda distal es asintomática o tiene bajo riesgo de extensión. Entonces, en estos casos nosotros no vamos a anticoagular. Vemos que la trombosis venosa profunda no va a presentar síntomas y va a tener bajo riesgo de tensión. Entonces, esto lo manejamos de manera expectante, ¿no? Por eso decimos que es un manejo expectante. No anticoagulamos. Ahora, normalmente nosotros, cuando el paciente ya tiene síntomas, el tratamiento inicial va a ser justamente con las heparinas. Puede ser las heparinas intravenosas, subcutáneas, heparinas de bajo peso molecular, que básicamente se dan en las embarazadas. Esto se da en las embarazadas, cuidado con las embarazadas. El fondaparinus, rivaroxaban, que son los NACOs, en los primeros 10 días. A esto nosotros el tratamiento inicial lo llamamos el tratamiento primario. El tratamiento primario que se da de manera como que inicial. No confundir con el expectante, con el primario. El primario se va a dar justamente cuando el paciente tiene síntomas y queremos tratarlo cuanto antes. ¿Correcto? Antes de que por ahí haga un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. El primario también puede abarcar de 10 días a 3 meses, inclusive a 6, puede abarcar, y acá ya se da, por ejemplo, el antagonista de la vitamina K, como la warfarina. Otros tenemos ya un poco más de arsenal terapéutico, por llamarlo así. Y en el caso del secundario, ya es cuando es un paciente que quizás está haciendo trombos a repetición, o quizás un paciente que ya es muy crónico, ¿no? A eso ya lo tratamos de manera indefinida, quizás van a necesitar de toda su vida quizás algunos anticoagulantes orales, o quizás algunas indicaciones quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer estos pacientes una trombólisis dirigida por vía catéter, pueden hacer una trombectomía, que son indicaciones específicas para los pacientes que quizás necesiten este tipo de manejo, ¿no?
Creo que esta es la última. Sí, doctor. Muchas gracias. Ya. Gracias. Gracias. Siguiente ponente. Sí, doctor, un momento. Mayo, disculpa, ¿me podrías ayudar a proyectar, por favor? No puedo proyectar. Ya, ahorita, ahorita. Ya, ahora sí. Continuando con el seminario, vamos a continuar con el siguiente tema, que es traumatismo vascular. Mi nombre es Diego Pantoja Ramos. Siguiente, por favor. Primero vamos a definir qué es un traumatismo vascular. Más que nada va a ser una lesión ya sea de una arteria o ya sea de una vena, debido a una consecuencia por un trauma, ya sea por un trauma punzocortante o un trauma compresivo, o hubo otro tipo de trauma, ¿no?, que vamos a observar en las clasificaciones, o también debido a un golpe fuerte, ¿no?, que se puede producir en el paciente. Pueden afectar tanto al sistema arterial, linfático o venoso, y suelen ubicarse más comúnmente en las extremidades, sobre todo en las inferiores, tanto en un 80-90% de los casos. Y el 3% de todas las lesiones en traumas tienen un componente vascular. En la distribución anatómica, nosotros podemos tener un trauma vascular en las diferentes áreas del sistema vascular, ya sea un trauma vascular periférico, en la cual puede ser debido a un trauma vascular en las extremidades, tanto en el miembro superior como en el miembro inferior, en la cual esto puede traer ciertas consecuencias, ya sea provocar un gran sangrado o un pequeño sangrado, dependiendo a la composición y el grosor de la arteria que ha sido afectado, ¿no? Y esto también puede traer consecuencias como en la cual usualmente se produce en las extremidades, son lo que es el síndrome compartimental, ¿no?, en la cual produce una presión justamente de un compartimiento muscular que se produce en las extremidades. Es por ello que justamente una de las más frecuentes en la cual va a ser afectado en lo que es el traumatismo vascular va a ser justamente el miembro inferior, generalmente lo que es el femoral superficial, que es el más frecuente debido al grosor y al grado de el grado de cantidad de glóbulos rojos que llega a nivel periférico para poder ser irrigado o oxigenado a las células, ¿no? También lo que vamos a observar también son lo que son traumatismos cervicales
o torácicos o abdominales, en la cual aquí también pueden ser debido a ya sea a causas penetrantes o compresivas o por golpes, ¿no? En la cual es más común, en la cual puede causar aquí ciertas consecuencias en el paciente, en la cual puede llegar inclusive. Siguiente, por favor. Pasa. No, un momento. ¿Se ve, Diego, la pantalla? No puedo ver. A ver, voy a proyectar Se otra vez. queda mi internet. Sí se ve, chicos, la pantalla. Yo también veo. Ahora, ¿se ve, Mariel? Sí, se está viendo la pantalla. Sí, Eh, se ve. Se ve, Mayumi. Ya. Siguiente, por favor. Ya, en la fisiopatología lo que vamos a observar es, puede ser debido en la cual mayormente los traumas vasculares lo que se va a observar es una hemorragia, ¿no? Y la hemorragia puede ser tanto visible o también puede ser contenida, en la cual esto puede producir en algunos casos, no, en la mayoría de los casos, una isquemia, en la cual debido a que no llega en oxígeno en las células, se va a producir lo que es el aumento del ácido láctico, ¿no? Y esto provocando el aumento de los mediadores inflamatorios, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, lo que es el tumor de necrosis tumoral, en la cual van a producir una cascada inflamatoria y esto provocando la muerte celular, ¿no? Siguiente. En la siguiente diapositiva lo que nosotros vamos a ver más que nada es los mecanismos de lesión vascular, en la cual vamos a tener dos tipos, ¿no? Lo que son traumas penetrantes, por traumas cerrados y por traumas iatrogénicos. Por traumas penetrantes puede ser por arma de fuego, vidrio, metales o inclusive por una lesión debido a una fractura de herida, por una fractura abierta que ha provocado la salida del hueso y esto provocando justamente el trauma vascular, ¿no? En la cual puede provocar justamente un pequeño desgarro o inclusive la no continuidad vascular de la arteria, ¿no? Hay que tener en cuenta que si son traumas por herida de fuego, hay que ver si son de baja velocidad o de alta velocidad, porque si son de alta velocidad puede producir una trombosis en sitios distantes en el lugar del impacto que se ha producido. En cambio, el trauma cerrado es cuando el brazo es comprimido por una estructura ósea y se produce la lesión vascular. Y el iatrogénico ya se produce por algún tipo de procedimiento, ¿no? Como arteriografía, una vía central o debido a una cirugía laparoscópica en la cual se produce una lesión vascular. Siguiente, por favor. En el otro vamos a tener los tipos de lesión vascular, en la cual vamos a tener dos tipos, lo que es por trauma penetrante y por trauma cerrado. Por trauma penetrante vamos a tener lo que es la segación, en la cual se produce por un desgarro o ruptura parcial de un vaso, por transección, en la cual aquí hay una pérdida completa de la continuidad del vaso, por perforación, en la cual se produce por una lesión puntiforme, ¿no? Y tenemos también lo que es la fístula arteriovenosa, en la cual hay una comunicación arteriovenosa, ¿no? Tanto arterial y venosa. Y tenemos un aneurisma falso, en la cual es una formación de un aneurisma, en la cual no va a tener la estructura de una verdadera aneurisma.
Y luego tenemos lo que es trauma cerrado, que son espasmos segmentarios, que por vasoconstricción del vaso, y también tenemos por una lesión de la íntima, que es una de las capas de la arteria. Siguiente, por favor. Luego también tenemos una pequeña fisiopatología en la cual se puede producir el trauma vascular, en la cual esto puede llevar a una hemorragia masiva. Nosotros decimos hemorragia masiva cuando hay una pérdida de volumen mayor a 150 mililitros por minuto. Esto puede producir una hipovolemia, el shock hipovolémico, y esto trayendo lo que es la tríada de la muerte, ¿no? Que es la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, ¿no? Siguiente, por favor. Luego de esto también puede tener una respuesta inflamatoria sistémica debido a una lesión focal de tejidos, esto provocando a causa de una disrupción de la integridad celular, lo que son las causas de los mediadores proinflamatorios, ¿no? Como ya había mencionado, interleuquina 1, 6 y lo que es tumor necrosis tumoral. Esto provocando el CIRS y una respuesta inflamatoria sistémica, trayendo esto a un síndrome de disfunción multiorgánico y esto inclusive llegando a la muerte. Siguiente, por favor. En la manifestación clínica vamos a tener dos tipos, signos blandos, signos duros. Signos blandos tenemos hematoma pequeño, moderado no pulsátil, antecedente de sangrado importante del sitio del accidente, periférico, una lesión próxima al trayecto arterial, y también tenemos el pulso palpable pero disminuido. Los signos blandos, si solamente hay un solo signo del signo blando, tenemos que realizar una observación del paciente dentro de las 24 o 48 horas y esperar la respuesta del paciente. Y si hay más de dos signos blandos, hay que realizar lo que es la exploración vascular. En cambio, en los signos duros tenemos lo que es sangrado activo pulsátil, hematoma expansivo, ausencia de pulsos distales, sopro o trila en la lesión, o también lo que es el diagnóstico de la isquemia distal, que son de las 5 Ps, ¿no? Palidez, parestesia, dolor, parálisis y poiquilotermia, ¿no? Y si hay solamente un signo duro, inmediatamente hay que realizar la exploración vascular. Siguiente, por favor. En la evaluación inicial, primero empezamos con el triaje, lo que es el TLS, realizar el ABCDE, comprobar vía ella, ver lo que es, revisar lo que es la frecuencia respiratoria, la inspección del tórax, el oxígeno del paciente, sé lo que es el manejo de la circulación, ¿no? Ver si hay pulso o no hay pulso, relleno capilar, el color y temperatura de la piel, y buscar las múltiples traumas vasculares que puede suceder, ¿no? Esto mayormente sucede en lo que son pacientes politraumatizados, ¿no? Y la D, lo que es la exploración del coma de Glasgow. Y la E, la exposición de las zonas afectadas. Siguiente, por favor. Luego, en el diagnóstico, hay que observar aquí tanto el estado general del paciente, el grado de estabilidad, hemodinámica, la localización del orificio de entradas, la presencia de posibles lesiones óseas articulares, la existencia de hemorragias o de signos de isquemia, presencia o ausencia de pulsos, colocación y temperatura de las extremidades, déficit neurológico, ya sean tanto motores como sensitivos, presencia de tumores pulsátiles o no en la proximidad de la lesión, ¿no? Ahora, un punto importante aquí del manejo es el grado de estabilidad hemodinámica, ya que aquí vamos a tener dos escenarios, dos manejos diferentes. Primer paciente hemodinámicamente, vamos a tener primeramente un paciente hemodinámicamente inestable, ¿no? En una primera instancia. Lo que se va a realizar es una resucitación hemodinámica, primero tanto utilizando como una primera instancia lo que son los cristaloides,
obviamente sin llenar al paciente de líquido, ya que si llenamos demasiado de líquido puede traer ciertas consecuencias, ¿no? Como para el coágulo o favorecer inclusive la acidosis del paciente que ya puede estar provocando debido al trauma vascular. También trasladar al paciente a la sala de cirugía con la transfusión de hemoderivados, ¿no? Necesarios para el paciente. Y ya sea realizar lo que es el manejo necesario, ya sea utilizando la angiografía por TAC o lo que son ecodoppler o arteriografía, en lo que mayormente se utiliza, ¿no? Y utilizar lo que son los manejos quirúrgicos para ese tipo de pacientes. En el segundo paciente vamos a tener un paciente hemodinámicamente estable, en la cual aquí lo que se va a realizar es primeramente el uso de la angiografía por TAC, en la cual luego se va a realizar lo que es la revascularización de las arterias para poder manejar debido al grado del trauma que ha sucedido en el paciente, ¿no? Y luego tener en cuenta la hemodinamia, tanto la estabilidad del paciente, ¿no? Y continuar con lo que es el manejo quirúrgico. Siguiente, por favor. Ah, no, perdón. Todavía. Antes, perdón. Luego también en lo que nosotros vamos a utilizar los exámenes auxiliares es tanto el índice tobillo-brazo, en la cual va a evaluar posibles oclusiones arteriales. También vamos a tener el ecodoppler, en la cual aquí va a descartar el daño arterial. Luego tenemos la angiografía por TAC, que es el gold estándar en pacientes estables más que nada, y arteriografías, y también el ultrasonido intravascular. Siguiente, por favor. Lo que es la evaluación inicial del ecodoppler, más que nada se realiza en pacientes que han tenido un hematoma asociados al traumatismo, lesiones de tejidos blandos, fracturas, en la cual se puede usar el Doppler color para obtener información inalcanzable por el Doppler simple. Siguiente, por favor. Luego en el manejo, lo que se va a realizar es la preparación para la cirugía. Luego que ya se haya realizado la estabilización hemodinámica, seguimos con lo que es el uso de las heparines, coagulantes, antibioterapia. Y luego ve lo que es la actuación local sobre la zona traumatizada, ya sea el uso del debridamiento, la estabilización de fracturas, la revascularización. Y en el C, la reparación de estructuras profundas, ¿no? Ya sea lesiones tendinosas, lesiones nerviosas y lesiones musculares. Y luego en el D, lo que es la cobertura cutánea. Siguiente, por favor. También vamos a tener lo que es el damage control, en la cual se utiliza en pacientes estables para un control de sangrado inmediato, en la cual aquí se debe utilizar lo que es en un sangrado externo, el uso de la presión, ya sea con una correa, un vendaje en el cual se puede provocar una presión de la arteria donde se está provocando el sangrado hemorrágico, el vendaje compresivo, ¿no? Los torniquetes o hemostáticos, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, en extremidades con sangrado mayor, el control temporal será necesario, en la cual no se debe pasar de los 2 horas, debido a que puede provocar una isquemia de tejido o una lesión nerviosa, ¿no? Siguiente, por favor. Y luego tenemos también lo que es el damage control, en la cual son el uso de los shunts intravasculares, en la cual aquí lo que se va a realizar es el control de la hemorragia y el restablecimiento de la suplencia de oxígeno a los tejidos, ¿no? Es el objetivo, lo que se tiene que tratar en un trauma vascular. Siguiente, por favor.
Y luego también tenemos lo que es el síndrome compartimental, en la cual se produce mayormente en lo que son en traumas abiertas, ya sea, o traumas cerradas por compresión, en la cual va a ser una emergencia quirúrgica y puede traer complicaciones graves, y por eso es necesario el diagnóstico precoz para evitar las complicaciones y evitar el amputamiento de la extremidad, ¿no? En la cual esto va a aumentar la presión intracompartimental. Esto también va a aumentar más el compartimiento osteofacial, y eso provocando el dolor, ¿no? Los síntomas que nosotros podemos observar en el síndrome compartimental son las parestesias, palidez, ¿no? Parálisis, el cambio de color de la piel, ¿no? Y más que nada, el signo más importante son los pulsos periféricos ausentes, ¿no? Y obviamente el dolor del paciente, a pesar que se le haya manejado se le haya puesto un analgésico, ¿no? O para el dolor como el tramador. El manejo, retiro del vendaje, si es que está con vendaje o con yeso, ¿no? Y el manejo sintomático y el principal manejo en el síndrome compartimental es justamente la fasciotomía. Siguiente, por favor. Bueno, aquí van a encontrar un video en el cual se realiza la fasciotomía. No sé si se podrá o si no. ¿Lo pongo, Diego? No, mejor ahí para que lo tengan por la hora, nos va a ganar, mejor para que lo tengan los chicos y ya lo vean después. Siguiente, por favor. Pero ahí van a ver lo que es el manejo, cómo se realiza la fasciotomía en el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos el tratamiento endovascular de trauma vascular, en la cual es lo que ahora se está realizando, debido a que reduce el tiempo operatorio, hay menor pérdidas sanguíneas, evitan lesiones de otros órganos, en la cual puede producir una iatrogenia, ¿no? Lo malo es que es bastante costoso. Por ejemplo, se puede utilizar en la cual, debido a un arma blanca o fuego, o arma de fuego de bajo calibre, donde la exposición quirúrgica puede prolongar el tiempo de isquemia, o donde haya riesgo de iatrogenia, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede realizar lo que es el tratamiento endovascular. Siguiente, por favor. Y el manejo endovascular de hemorragias, pseudoaneurisma y fístulas arteriovenosas generalmente comprende el uso de stent cubiertos para mantener la permeabilidad del vaso comprometido, la oclusión deliberada de un vaso sangrante mediante el uso de los coils, la cual es muy frecuente, ¿no? Para poder cerrar justamente el trauma vascular y evitar la hemorragia. Siguiente. Eso sería todo, doctor. Gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta de algún alumno sobre el seminario? Se encuentra Leonardo Miguel Pérez Acuña. ¿No? Pérez Acuña, doctor. Sí, ¿se encuentra? Sí, sí, doctor. ¿Alguna pregunta, algún comentario de los puestos? No, no, doctor. Estuvo todo muy claro, más que todo el último video, ¿no? Que estuvo muy explícito. Sí, doctor. Gracias. ¿Miguel Pérez Acuña se encuentra? Miguel Ángel Pérez Acuña. Sí, doctor, Sí, ¿se me escucha? Sí, ¿alguna pregunta o comentario? Disculpe, doctor, no lo escuché. Creo que es mi ¿Alguna audio, creo. pregunta o comentario del seminario? ¿Alguna pregunta o comentario del seminario? Bueno, doctor, de verdad de mi parte se ha entendido muy bien el seminario y no, de mi parte no había ninguna pregunta, doctor. Para mí he entendido muy bien el seminario. Los compañeros han expuesto muy bien y se ha entendido más que todo la base, ¿no? De las patologías y también de los traumas, ¿no? Sea abierto, cerrado. Gracias. ¿Pérez Malqui se encuentra?
Pérez Amalqui. Sí, doctor. Sí, Presente. Brian, ¿una pregunta o comentario? No, doctor, creo que está bien concisa la explicación. Gracias. Pimentel Sánchez, Reilly. Sí, doctor, quería hacer una pregunta, comentario. Primero es sobre la trombosis venosa profunda, ¿no? ¿Por qué clasificarlo en proximal y distal? ¿Y por qué mejor no lo clasificamos por el nombre del vaso, ¿no? Si es femoral, tibial posterior, tibial anterior, ¿no? Y también se entiende que es una exposición de trombosis venosa profunda, pero la afectación a nivel superficial, sobre todo safeno, también es importante, ¿no? Ahora, hay ciertos cambios vasculares muy propios de la formación de trombos, ¿no? Como son las dilataciones varicosas, las hipertrofias de valvas. Entonces, hablar del flujo pretrombótico, ¿no? Que es de menos de 4 centímetros por segundo, con una velocidad de flujo. Eso me parece interesante también comentarlo, ¿no? O sea, yo cuando hago una clasificación de proximal, distal, el tratamiento puede variar, o mejor le doy por la clasificación por el tipo de vaso que es, ¿no? ¿Qué opina el señor Ortega? La señorita, no, Elías Ortega, disculpe, Elías Ortega Walter, ¿qué opina sobre lo Sí, que he preguntado? sí, válida la aclaración, doctor. Está bien, muy válida la aclaración. Bueno, yo había leído una literatura sobre proximal distal, pero lo que dice el compañero con respecto a clasificarlo de acuerdo al tipo de vaso, ya de acuerdo al tipo de calibre, también podemos hacer el tratamiento quirúrgico, sobre todo, claro, el tratamiento de quirúrgico, ¿no? Por una trombólisis, una trombectomía, también podemos, de acuerdo a su calibre, ¿no? Podemos tratarlo. Y sí, sí, sí es válido, doctor. Bueno, esa clasificación de acuerdo a la ubicación del trombo y el nombre del vaso, bueno, no lo tenía. Pero creo que sí, doctor, está bien. Fíjense, cuando existe una trombosis venosa profunda, el peligro que tiene el paciente es que haga embolia pulmonar y lo pueda matar. Si el paciente es una embolia pulmonar, digamos, puede morir el paciente. Y estadísticamente se ha demostrado que las embolias que provienen de la trombosis venosa proximal, o sea, de la vena femoral, la vena poplitea, digamos, es más peligroso, es más frecuente una embolia de las venas proximales. En cambio, de las venas distales, del plexo venoso, de la pierna, de las venas tibiales, etc., es, digamos, menos frecuente que haga embolia pulmonar. Entonces, me parece que es válida la clasificación, porque a un paciente que tenga una embolia, que tenga una trombosis venosa proximal, hay que tener más cuidado, porque puede morirse por la embolia, por la trombosis. En cambio, un paciente que tenga una trombosis distal, digamos, es de menor cuidado. Muy bien. Pinedo Marín, ¿se encuentra? Alice, Anabel. Sí, doctor. Sí, ¿Alguna doctor. pregunta? Buenas noches. Bueno, solo comentar de la parte del pie diabético, ¿no? Que habló muy bien mi compañera Mayumi, y que es el tema de la prevención, que bueno, el paciente considero que siempre tiene que estar revisándose, pues, ¿no? Diariamente los pies, el paciente diabético, y pues mantener sus niveles de glucosa, ¿no? Estables para evitar que se produzcan lesiones, y el uso de los zapatos adecuados también, ¿no? Sería importante aclararlo ahí. Y bueno, eso nada más, doctor, quería comentar. Muchas gracias, muy amable. Después tenemos Ramírez, Pacheco, Valeria. Sí, doctor, buenas tardes. Por favor, un comentario. No, doctor, quedó todo muy claro en la exposición. Gracias. Gracias. Ramírez Rivera, Brian, Aldo, ¿se encuentra? Sí, doctor. Buenas noches. No, doctor, por el momento no tengo ninguna pregunta. Gracias. Luz Ramos Cholán, ¿se encuentra? Sí, doctor, buenas noches. ¿Algún comentario, pregunta? No, ninguna pregunta. La exposición me pareció muy bonita e interesante, doctor. Bueno,
Quisiera, por favor, un comentario de la señorita Mayumi Ñaña Reyes, comentario final de su exposición de pie diabético. Bueno, sí, doctor. Bueno, en la parte de las conclusiones mencionaría, bueno, lo primero en la parte de del control de los pacientes con pie diabético, ¿no? Que nosotros cuando, por ejemplo, por propia experiencia, doctor, tengo conocimiento que a veces en los pacientes con pie diabético no se les hace una adecuada revisión en la parte de sus pies, ¿no? Simplemente a veces hay establecimientos en los cuales con la parte del laboratorio, con la parte de charlas, basta con eso para hacer supuestamente un control adecuado de estos pacientes, en los cuales a veces es muy importante revisar si es que tienen algunas heridas o la presencia de callos o si es que hay sensibilidad o no hay sensibilidad, porque la parte preventiva, como en cualquier otras enfermedades, va a ser la parte básica o la parte más importante y la razón por la cual creo que estudiamos, ¿no? Y ya, si es que esto se llega a grabar, bueno, tenemos alternativas frente a esto, ¿no? Tanto en la parte no quirúrgica como en la parte del tratamiento de los antibióticos o también la parte ya un poco más invasiva, la parte quirúrgica en estos pacientes, ¿no? Eso, Muchas doctor. gracias. Elías Ortega Chávez, un comentario final de trombosis venosa profunda. Bueno, sí, doctor, más que nada recalcar lo que había mencionado usted en la parte de la aclaración de la pregunta del compañero Rey, ¿no? Mucho cuidado con los pacientes que quizás pueden estar haciendo una tromboembolia pulmonar, ¿no? El cuadro clínico importante, estos pacientes con disnea, por ahí, dolor, una taquimia, dificultad respiratoria, ¿no? Y sobre todo si es de inicio súbito, entonces tenemos alto riesgo de trombosis o tromboembolia pulmonar en esos pacientes, ¿no? Y bueno, con respecto a la trombosis venosa profunda, hay que tener en cuenta mucho la escala de Wells que mencioné, la escala de Wells que sí se utiliza para hacer un diagnóstico adecuado de los pacientes con trombosis venosa profunda y una adecuada ecodoppler, ¿no? Eso sería mi aportación, doctor. Muy amable, muchas gracias. Señor Diego Pantoja, hagamos un comentario sobre su exposición de trauma vascular, por favor. Sí, bueno, había mencionado, hay que tener en cuenta más que nada el tipo de paciente que está ingresando, ¿no? a la emergencia. Más que nada, si un paciente, mayormente los traumatismos vasculares, ya sean por traumatismos periféricos o traumatismos centrales, si observamos que hay una hemorragia masiva de gran cantidad, o vemos si hay ya una hemorragia, primero lo que se tiene que hacer es justamente el manejo hemodinámico y la reparación vascular, ¿no? Porque, o si no, evitar que siga el sangrado más que nada, ¿no? Porque, por ejemplo, ante un trauma de herida abierta, si hay una fractura y si se ha lesionado, se ha perforado algún tipo de arteria, si primero tratamos la fractura va a ser, o sea, no es coherente, ¿no? Entonces, eso nos puede traer algún tipo de iatrogenia y acá justamente el paciente. Y también eso igual sucede en lo que son en los traumas vasculares por arma blanca, ¿no? En la cual también tenemos que ver si es necesario realizar, sacar la bala o no sacarlo, porque en algunos casos esta bala puede ser tan penetrante en la cual inclusive puede haberse perforado dentro de la arteria y haberse justamente estar entre la arteria proximal y la arteria distal, en la cual evita que se sangre, ¿no? Y sin darnos cuenta, al sacar la bala, hacemos que haya una gran hemorragia y muera el paciente, ¿no? Y hay que ver todos los pros y contras en la cual se puede realizar el manejo para el paciente. También siempre no esperar lo que es
lo que es la tríada de la muerte, ¿no? Que es justamente lo que había mencionado ante un shock hipovolémico, en la cual puede provocar lo que justamente había mencionado ante una hemorragia, lo que es la coagulopatía, la hipotermia o la acidosis, y en la cual esto puede provocar justamente, como el mismo nombre dice, la muerte, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Bueno, hemos dado por terminado el seminario. Por favor, quería que el delegado se comunique conmigo porque falta 3 clases más. No sé si podemos darlo mañana. Sí, doctor, soy el delegado. No sé, me dice cuándo podemos dar, tengo que dar 3 clases más para terminar con mis clases. ¿Clases? ¿Qué clase, doctor? No me había percatado. Bueno, me falta una clase de circulación extracorpórea, otra de cirugía valvular y otro de cirugía coronaria. Uy. ¿Ustedes cuándo terminan su...? Ya. ¿Cuándo terminan su...? Y esta semana terminábamos. A ver. Más ratito le confirmo, doctor. Por favor, le dejo un mensaje por WhatsApp para confirmar.